compartir la palabra de Dios hoy sobre un tema que es Jesús es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y quería leer primeramente en Génesis 1:1. Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en la creación, en el principio, dice que había tinieblas. Ya desde el principio, desde la creación, había tinieblas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Lo que Juan habla con respecto a las tinieblas, con respecto a la luz. Juan capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: en él estaba la vida, habla de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que Juan aquí habla un poquito es que Jesús es la vida, y que Jesús es la luz de los hombres, o sea, Él es la luz de toda la humanidad. O sea que hay algo que contradice unas cosas de otras, que es la luz y las tinieblas. Y dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. La oscuridad es ausencia de luz. Si nosotros en este momento, ¿usted ve la oscuridad ahora acá adentro? ¿La está viendo? No. Ahora, si en un momento usted apaga todas las luces, se va a encontrar que no va a poder ver nada. O sea, en el momento en que no hay luz, aparece la tiniebla. Y esto nos va a enseñar a nosotros hoy lo que la palabra de Dios habla en cuanto a la luz, en cuanto a cada uno de nosotros. En la Biblia la luz se presenta como a Jesús, dice la palabra de Dios. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, trae revelación. ¿Qué significa revelación? Comenzamos a ver cosas ocultas que antes no la veíamos. Por ejemplo, nuestra forma de vivir, nuestros pecados, nuestros errores. Cuando uno llega al camino de Dios, cuando no estábamos en el camino de Dios parecía que todo estaba bien. De repente, cuando nosotros llegamos a Jesús, Jesús dice que la luz ilumina nuestra vida. Nosotros comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Por eso es que trae revelación. Usted hoy, o algunos que están en el camino de Dios hace poco o hace mucho, o algunos están comenzando, hay cosas que uno no la puede llegar a entender. Cuando uno entra en el camino de Dios siempre se va a encontrar con que no entiende nada. No entienden por qué se canta, no entiende por qué se adora, no entendemos por qué la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios y muchas veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque todo eso es una revelación, es algo que de repente no lo veíamos y a partir de ahora nosotros lo comenzamos a ver. Ese es el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. También trae conocimiento, comenzamos a conocer cosas que antes ignorábamos. Comienza a traer ¿qué? Esperanza. Antes estábamos defraudados, no esperábamos en nada, no confiábamos en nadie. Sin embargo,
comienza a haber esperanza, comienza a cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de ver las cosas, comenzamos a confiar en las personas, aún en aquellas personas que a lo mejor están en una situación difícil, de oscuridad, y nosotros comenzamos a ver las cosas con la luz de Cristo, aún así podemos entenderlas. Ellos no te pueden entender a vos. O sea, la gente que no está en el camino de Dios y que no tiene la luz de Cristo no puede entender por qué nosotros estamos acá y por qué nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque falta luz. Hay ausencia de luz en esas vidas, y como hay ausencia de luz, por lo tanto la persona vive en la oscuridad y vive en la tiniebla. Y por lo tanto también nos trae una vida nueva. Mateo capítulo 4, vamos a ver algunos versículos que nos va a estar hablando sobre Jesús, que es la luz del mundo. Mateo capítulo 4, versículo 16, habla de Jesús cuando Él comienza su ministerio. Cuando Él comienza, dice versículo 16 del capítulo 4 de Mateo, el pueblo asentado en tinieblas, ahí aparece la palabra una vez más, tinieblas. Tinieblas es oscuridad, no se ve nada, todo es confuso. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, dice que luz le resplandeció. O sea que cuando Jesús aparece, hermano, en nuestra vida, y apareció, si Jesús entra a nuestra vida, si nosotros lo dejamos entrar, no es que Jesús vino para toda la humanidad, vino para nosotros, para los vecinos, para los vecinos de tu barrio, Él vino para todos. Pero el hecho es que nosotros dejemos entrar la luz de Cristo. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo estar en el camino de Dios, pero si la luz de Cristo no está en mí, voy a estar viniendo a la iglesia detrás de una religión, pero vivir en tinieblas. Amén. O sea, ¿me van siguiendo cómo es el tema de la luz? ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Porque Él dice que cuando comienza su ministerio, Él entra en una ciudad. Y dice que la ciudad comenzó a ver la luz a través de Jesucristo. Y qué lindo que nosotros podamos darnos cuenta cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. A veces estamos tan bien con Jesús, a veces estamos tan bien en la luz, que a veces parece que como que no valoramos lo que nosotros hemos recibido de parte de la luz, de parte de Jesús. Y a veces es como que queremos dejar, queremos abandonar, queremos retroceder, ¿no? Creyendo que a lo mejor como estábamos antes podíamos vivir mejor. Pero si la luz no entra a nuestras vidas, pastor, ¿y cómo entra la luz en nuestra vida? Cuando vos le abrís tu corazón, o sea, vos confiás en Dios y le decís a Jesús: Señor, con tu Espíritu Santo, lléname de tu luz, lléname de fe, lléname de esperanza, lléname de confianza. Y es a través de la fe, no es algo tangible que vos lo vas a tocar y decir, bueno, voy a buscar, voy a agarrar luz y me la voy a poner acá adentro, ¿no? Sino que la luz tiene que entrar, y entra cuando nosotros le damos ese lugar que se merece para que nosotros podamos vivir en la luz. Es difícil andar o caminar en la oscuridad. Yo no sé si usted alguna vez vio que a veces se corta la luz en casa, ¿no? La vez pasada un apagón casi en medio del país y la gente estaba desesperada. Si en este momento se corta la luz acá y estamos todos en tiniebla, en oscuridad, lo único que se van a poder escuchar voces, pero nadie va a poder ver. ¿Por qué? Porque hay ausencia de luz. Porque hay ausencia, si hablamos en la vida espiritual, hay ausencia de Jesús en nuestras vidas. A veces cuando uno ha viajado en alguna provincia o ha vivido en alguna provincia y saben que en la provincia hay algunos lugares donde no hay luz artificial, ¿no? O sea, la única luz que hay, ¿qué es? La luz que el Señor puso, ¿no? El sol, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Cómo Dios programó todo. Porque fíjese que la luz
El sol sale a la mañana y a la tarde ya no está, es como que se esconde, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre haga todo durante el día. ¿Y de noche qué? Y de noche descanse. Sin embargo, nosotros somos tan genios que la ciencia avanza y tenemos luz las 24 horas del día, y a veces nosotros, hay gente que trabaja 20 horas por día, y vive en las tinieblas, porque no está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Dios lo creó con algún propósito, si no hubiese dicho, no, el sol que esté las 24 horas. Entonces en el campo, me acuerdo en una oportunidad, viajamos a Catamarca y llegamos allá a la mañana, era madrugada, todavía estaba oscuro en medio de los cerros, en un lugar muy, muy distanciado, en medio de la montaña. Uno llegaba por las montañas, por los cerros, y se veía allá abajo la casa donde nosotros íbamos a estar. Y en aquel lugar llegamos, ya al rato salió la luz, nos salió el sol, así que todo el día estuvo iluminado, pero ahí no había electricidad. Así que cuando llegó a las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, dijeron, bueno, se terminó el día, todo el mundo a dormir, todo el mundo a descansar. ¿Por qué? Porque vino las tinieblas, vino la oscuridad, vino la noche y ya había ausencia de luz, ¿no? Y muchas veces nosotros necesitamos entender por qué dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos acceso a la luz? Y leí el primer versículo de la palabra de Dios, porque dice que cuando apenas se creó todas las cosas, había tinieblas. Y después hay unos versículos más adelante, el 3 creo que dice que Dios hizo la luz, ¿no? Entonces fíjese cómo todo está ordenado, ¿no? Y si no hay luz, trae consecuencias. Cuando acá se corta la luz, en estos barrios, acá en Capital nomás, enseguida uno escucha por los noticieros que la gente que vive en los edificios, si hay enfermos, no pueden bajar porque los ascensores no funcionan. Y en ese día se quedaron sin agua, el tanque de agua que está allá arriba, y todos los edificios, 10, 15 o 20 departamentos, 300 o cuanto haya, no tienen luz porque tampoco tienen agua, porque las bombas que están en el sótano no envían agua para arriba porque no hay luz y no funciona. Fíjese lo que provoca la ausencia de luz físicamente en nuestras vidas, que dicen que hay personas que están enfermas y necesitan a lo mejor un aparato especial porque están en un tratamiento y no hay luz. Fíjese cómo las consecuencias negativas por la falta de luz que muchas veces no hay. Por eso el versículo 4 de Juan declara que Jesús es la luz de los hombres. Amén. ¿Cuánto tienen la luz de Cristo? Es tan importante, hermano, esto. Es una revelación, ¿no? Que a veces nosotros no entendemos. Sí, Jesús es la luz del mundo, como si fuera que, bueno, vino Él con una lamparita y nos ilumina, una linterna, ¿no? Sin embargo, dice que Él vino a traer esa luz. Y lo curioso es que la luz artificial, esta luz que se ha creado por el hombre, es limitada. Es limitada. Sin embargo, la luz de Cristo tiene vida propia. Amén. Nunca se corta la luz ahí. Está bueno. Así que si se tiene que conectar, conéctese, ponga su enchufe a esa fuente de vida que es la luz de Cristo, que es esa luz que nosotros necesitamos. Eso tiene mucho que ver con nuestra forma de vida. Por eso estamos haciendo una introducción a lo que realmente vemos, la verdadera luz, y que esa luz, hermano, de Cristo no solamente esté en nosotros, sino que esté en tu casa. Muchas veces cuando la luz de Cristo se va del hogar, vienen las tinieblas. Nunca deje esa luz, no se conforme con esta luz, confórmese con la luz de Cristo, con la luz que trae vida
a los hogares. Cuanto más cerca estamos de Jesús, mayor será esa luz en nosotros. Cuando usted más se acerca a Jesús, ¿no? Es como usted pone una lamparita por allí y una luz, y si usted está lejos, usted no se ve muy claro, se ve medio oscuro, pero cuando usted se va acercando a Jesús, comienza esa luz a resplandecer en nuestra vida y podemos ver las cosas mejor, ver las cosas de otra manera, porque cuando uno vive en la oscuridad y vive en las tinieblas, hermano, uno ve las cosas mal, o ve silueta o ve algo, pero no la puede ver con claridad. Por eso tenemos que estar cerca de Jesús. ¿Para qué? Para tener mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere vivir mejor, acérquese a la luz de Cristo, hermano. Y si usted hay algún problema, a veces hay un problema en el hogar, por algún problema, puede ser económico, un problema familiar o lo que sea, ¿no? Y automáticamente en ese momento, ¿no? En medio del problema, en vez de estar mirando la luz de Cristo, es como que todo se oscurece. Es como que lo sacamos, esa luz, sacamos a Jesús de nuestro hogar, ¿no? Y las tinieblas comienzan a avanzar, comienzan a atacar al matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra economía, y comienzan todos esos tipos de problemas y no podemos ver nada, no podemos ver respuesta, no podemos ver soluciones a las cosas. Por eso fíjense qué importante cuando dice que Jesús es la luz del mundo. O sea, no dice que de la iglesia, del mundo, de toda persona. Él vino a traer la luz para todos. Y usted tiene que tener esa fuente de luz, porque esa luz no se corta, a menos que usted se desconecte. Si yo me desconecto, eso pasa cuando muchas veces nosotros estamos en el camino de Dios y de repente dejaste el camino de Dios. Y experimentamos que cuando dejamos el camino de Dios, dejamos de ir a la iglesia, el contacto con los hermanos, el dejar de orar, el dejar leer, o sea, todo lo que sea contacto con nuestro Creador, automáticamente entendemos que algo no anda bien, algo está fallando, no hay algo medio oscuro, se ve esto, no se ve las cosas claras. Tenemos esta luz, pero no es la luz que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos la luz de Cristo, hermano. Esa luz de Jesús que nos va guiando, que nos va mostrando, que nos trae conocimiento, que nos trae revelación de vivir una vida de acuerdo a como Dios ha planificado en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De donde Dios nos rescató. Primera de Pedro, hablando siempre del tema de la luz, capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 9, que dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos son escogidos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. ¿A quién? A nosotros. Nos llamó de las tinieblas, de la luz, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire de dónde Dios nos rescató. Y a veces nosotros nos olvidamos. Y a veces el Señor nos rescata de la tiniebla, nos lleva a la luz, quiere decir, nos saca de una vida desordenada, nos trae a la luz, ¿no? Y a veces nosotros no valoramos la luz de Cristo. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a buscar de vuelta sin darnos cuenta, caer en la tiniebla, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la ausencia de luz aparece la oscuridad. Y cuando yo estoy en la luz, puedo discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces comienzo a tomar buenas decisiones, a vivir una vida de acuerdo a lo que a Dios le agrada, para que a mí me vaya bien. Sin embargo, a veces no nos valoramos, no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos dejando la luz y nos alejamos de la luz. Y cuando usted está acá en la luz y comienza a alejarse de la luz, se acerca a las tinieblas.
Y así muchas veces nos pasa. Por eso dice que esa luz que Jesús trajo es para vos. ¿Por qué? Dice, porque nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Eso nos lleva a tener mayor comunión con Dios, mayor cercanía. Cuando nosotros salimos de la luz y entramos en la oscuridad, entramos en una vida de pecado, hermano. El enojo, las malas palabras, los rechazos, el odio, la envidia, la soledad, la depresión, la tristeza. Por eso no tenemos que salir de aquí. No tenemos que salir, ¿no? Cualquiera de nosotros sabe que si usted en este momento se corta la luz y allá en la esquina hay luz y en la otra esquina está todo oscuro, usted siempre va a tratar de ir por donde está la luz. ¿Cuánto coinciden? A menos que a usted le guste andar en las tinieblas, pero en las tinieblas no se ve, se complica. Por eso tenemos que mantenernos en esa luz de Cristo, que trae ese conocimiento de las cosas, nos muestra cómo tenemos que vivir y no salir cuando nosotros salimos. No es que Jesús viene y te da luz para que vos tengas una vida agradable y después te la saca. No, somos nosotros los que nos alejamos de la luz. En el momento que te alejas de la luz por enojo, por renegamos, porque no entendemos, por muchos motivos, y no entendemos, nos vamos y comenzamos a entrar en la oscuridad y en el momento de las tinieblas. Por eso, hermano, siempre agradezca a Dios que usted fue quitado de las tinieblas, como a mí, para llevarnos a su luz. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a esa palabra que el Señor nos da. ¿Cuántos quieren vivir en la luz? Amén. Y si se le está, ando renegando con esto, se me rompieron. No me va a quedar muy bien los tuyos. Y tenemos que mantenernos en esa luz. Tenemos que afianzarnos, afirmarnos a esa luz. No podemos estar un día con luz, un día con oscuridad, un día con luz, porque así vamos a estar viviendo a los golpes. Tenemos que entender que el camino de Dios, ¿no?, nos guía a través de la luz de Cristo, a través de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, la guía, el consejo de Dios, y eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A fortalecernos cada día más. Por eso tenemos que salir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 5 nos habla de quiénes somos. O sea, Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz. Ahora dice que nosotros tenemos que mantenernos en esa luz. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? ¿Tiene Biblia ahí o no tiene? Acá dice, ¿no? Ya le ponemos esto como Biblia, más no podemos hacer, hermano. Traiga su Biblia o lea. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Qué lindo poder entender esto. Cuando usted lee la palabra de Dios, el Señor trae revelación y trae conocimiento para que nos podamos dar cuenta dónde estamos parados nosotros, a diferencia de aquellos que no tienen a Cristo. Muchas veces está bien cuando a veces las circunstancias nos son adversas, entonces como que renegamos, pero hermano, aún en los problemas Dios siempre está y también está probando nuestra fidelidad, si lo estamos siguiendo a Dios porque queremos que nos bendiga solamente o queremos seguirlo a Dios porque lo amamos, porque entendemos quién es Él, entendemos lo que Él hizo por nosotros. Y dice que somos hijos de Dios. Primera de Juan,
versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, ¿cómo andamos? En luz, no en tiniebla, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es verdad, el que está en luz no puede tener comunión con aquel que está en la oscuridad y en las tinieblas. Un ejemplo, si tú eres una persona honrada, es difícil que tenga comunión con una persona que no sea honrada. Entonces, los que estamos en luz, la iglesia, todos aquellos que aceptaron a Jesucristo y dejan que la luz de Cristo entre a su vida, dice que, pero si andamos en luz como Él está, dice, pero si andamos, ¿qué significa andar en la luz? Caminar como Cristo caminaba, andar como Él andaba, hacer las cosas como Él nos va diciendo, vivir como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pastor, pues yo a veces peco porque me enojo, me pasa esto, me pasa aquello, pero usted no salga de la luz, porque dice que usted es un hijo de luz, y si usted está en la luz y se equivocó, porque el pecado es un error, es algo que cometemos, que no queremos hacerlo, pero cuando usted lo cometió, pero automáticamente no sale. Si usted lo comete, el pecado, ¿no es cierto?, y sale de la luz, va a quedar en las tinieblas y va a ser peor. Pero si uno está viviendo en la luz, y en esa luz donde nosotros vivimos, vemos las cosas claras, pero hay momentos que por ahí fallamos, dice que aún así, dice, el Señor nos limpia de todo pecado. O sea, que nos perdona, quiere decir. Usted cuando está en la luz y cometió un error, ¿qué dice? Me equivoqué, hice cosas que no tenía que hacer. Pido perdón a Dios. Pido perdón, si puedo, a la persona que ofendí, o a veces me pido perdón a mí mismo por haberme equivocado. Y eso hace que el Señor, o sea, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ese derramamiento de sangre que Él hizo para darnos salvación, eso a nosotros, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Mire qué lindo, qué bueno es la bondad de Dios. Qué interesante, qué importante es esto. Que el Señor nos enseña a través de su palabra. Porque cuando uno anda y vive en la luz, hermano, sale del pecado. De aquellas cosas que hacíamos cuando estábamos en tiniebla. Que hacíamos cosas que estaban mal. Y a veces decíamos, bueno, pero después de todo lo hacen. Y eso no quiere decir que esté bien porque la mayoría lo haga. Una vez le dije a un amigo que era católico. Y claro, él me hablaba de Cristo. Él era católico, iba a una iglesia católica. Yo no estaba convertido, era en la época terminando la secundaria. Y él me hablaba de Jesús, me regaló un Nuevo Testamento. Me predicaba. Y yo peor me ponía, es como que me manifestaba cuando me hablaba de Dios. Claro, yo vivía en la tiniebla. Y yo me enojaba con él un poco. Pero era mi amigo, así que no me enojaba. Y él en ese tiempo, teníamos 18 años, estábamos terminando la secundaria, y él comenzó a ir a la iglesia. Y yendo a la iglesia me venía y me hablaba de Cristo. Y me hablaba de Jesús, me hablaba de un Salvador. Y claro, él comenzó a ver las cosas de una manera diferente. Él comenzó a vivir, el andar en la luz. Porque él sabía que Jesús era su Salvador. Y él iba aprendiendo. Y en ese tiempo, claro, me hablaba a mí. Yo estaba acá en las tinieblas. Le digo, no, a mí déjame de religión, déjame de cosas. No sé qué te hicieron ahí. Y yo me le quejaba, ¿no? Y un día es como que medio me cansó. Yo estaba, más que en las tinieblas, estaba en una oscuridad total y no entendía nada. Y después un día agarré y le dije, bueno, después de todo, le digo, yo hago lo que hacen todos. Y eso está bien. Si lo hace la mayoría, está bien. Y eso es algo que lo decimos, ¿no? Y él me dijo, no es así.
Y más enojo me agarró. Le digo, ¿cómo no es así? No, dice, porque el día que crucificaron a Jesús, la mayoría levantó la mano para que lo crucifiquen. Y fue la mayoría, y no estuvo bien. Y me quedó eso, pero lo entendí después de unos años. No había entendido de que la mayoría había elegido mal, ¿no?, para matar quién iba a ser mi Salvador. Después, con unos años, cuando entré en el camino de Dios, en el Evangelio, comencé a darme cuenta que Él me quería llevar a la luz porque yo vivía en las tinieblas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mostrarle la luz de Cristo a la gente, no mostrarle cómo yo vivo o cómo yo soy, porque somos imperfectos, pero sí entender que la luz, cuando llega a los hogares, transforma las vidas. Si hay ausencia de luz, ausencia de Dios en los hogares, hermano, hay problemas, hay dificultades, hay oscuridad, hay tinieblas. Así que el hermano, hermano, no sé, primo, no sé, mi amigo, después me di cuenta con el tiempo que tenía razón, ¿no? Tenía mucha razón de que él me mostraba cosas que yo, todo, me acuerdo, todos los compañeros del secundario, todos lo dejaron a un costado, ¿no? Y claro, ¿cómo no lo iban a dejar a un costado? Si todos vivían en las tinieblas y él estaba comenzando en el camino de la luz, ¿no? En un camino diferente, un camino de esperanza, de fe, ¿no? Y yo estaba ahí, entre las tinieblas, que quería irme con mis amigos, ¿no?, y vivir como ellos, o quedarme con uno solo, ¿no? Pero Dios me rescató, Dios me rescató y puso algo, habrá puesto una pizquita, aunque sea de luz en mi vida, para poder entender qué era lo mejor, ¿no? Por último, Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿quiénes somos? O sea, que ¿de dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, nos llevó a la luz, para que vivamos y andemos como hijos de luz. Para eso somos hijos de luz. Pero Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Yo no sé cómo Jesús hace con nosotros, porque uno a la luz no la ve, ¿no? Dice que está en nosotros y que nosotros somos, pero por ahí estamos entre nosotros y no nos damos cuenta porque estamos todos en la luz, pero el que está en las tinieblas te ve a vos, porque vos estás en la luz. ¿Me entienden? Ellos no se ven porque ellos viven en la oscuridad, en las tinieblas y les parece que está bien. Pero por eso dice que nosotros somos la luz del mundo. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarnos como luz hacia aquellas personas que viven en tinieblas. ¿De qué manera? Llevando el mensaje, hermano, de Jesús. Llevando ese mensaje de salvación, ese mensaje de transformación, ¿no? Primero tenemos que creer nosotros. Si nosotros nos creemos, no le vamos a hablar a nadie. Por eso nosotros venimos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, que el Señor traiga en nosotros revelación de decir, sí, es verdad. Él nos sacó de las tinieblas para que vivamos como hijos de luz, pero no solamente para nosotros, si es para el mundo. ¿Cómo Dios va a salvar al mundo si no es a través de nosotros? Porque si no lo hubiese hecho cuando vino Jesús. Pero sin embargo dice que nos preparó a nosotros como luz en este mundo. Y en el mundo donde usted vive, en su barrio, en su casa, usted es luz. Y vos decís, bueno, pero yo sigo siendo la misma persona. No, no seguís siendo la misma persona. Tu vida cambió, tu vida ha sido diferente. Y tu vecino, el que no va a la iglesia, él te ve como luz. Es importante mostrarse como luz. Ahora, si nosotros estamos en tiniebla, bueno, ellos no van a poder ver nada a través de nuestras vidas.
Pero sí que nosotros tenemos que llevar la luz del Evangelio, hermano, a los hogares. Los hogares cada vez están más destruidos. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas. Porque Jesús no le dan un poquito que entre, un poquito de luz. Nada. Y nosotros tenemos que ayudar a las personas que todavía viven en oscuridad y en tinieblas. ¿Para qué? Para que puedan ver la luz de Cristo. Para que anden en la luz, para que tengan una vida diferente. Y cuando nosotros andamos de la luz, tenemos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios.